Bien, estamos empezando hoy el capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Entonces vamos a leer el primer pasaje, que son los primeros 11 versículos. Entonces, sin más, empezamos a leer. Joan, adelante. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Befjage y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Muy bien. Bueno, pues decíamos que con el final del capítulo 10 y el comienzo del 11 hay como un cambio de... Esto nos marca las dos secciones principales del Evangelio de Marcos. Hasta el capítulo 10, pues Marcos ha estado relatando parte del ministerio de Jesús en esos aproximadamente 3 años. Y bueno, como decíamos, pues enfocándose sobre todo en lo que él hizo. Muchos de sus milagros, de sus sanidades, de todo lo que él hizo demostrando quién es él, ¿no? Que él es el Hijo de Dios. Y ahora a partir de este capítulo, pues entramos en esa recta final del Evangelio en el que Marcos va a relatar la última semana de Jesús. Entonces tenemos ya esa entrada a Jerusalén, las vísperas de la Pascua, y como habíamos visto en el capítulo anterior, Jesús mismo le había una vez más explicado a sus discípulos que iban a Jerusalén para que él cumpliera con su misión, ¿no? Y eso significaba pues ser rechazado, ser humillado, golpeado, azotado y muerto en la cruz, ¿no? Pero Jesús añadió que después de 3 días resucitaría. Decíamos también que veíamos en los discípulos, por ejemplo, por la petición que Jacobo y Juan le hacen a Jesús, también en el capítulo anterior, de estar uno a su derecha y el otro a su izquierda, ¿no? Y también lo habíamos visto un poco más atrás, que los discípulos discutían entre sí sobre cuál de ellos iba a ser el mayor, ¿no? Pues veíamos que ellos, como los judíos de la época, pues tenían un concepto de Mesías en el que no encajaba muy bien esto de que tuviera que morir.
Entonces ellos esperaban una coronación inminente de Jesús como Mesías. Y que Él, pues, como Rey glorioso y victorioso, pues estableciese allí en ese momento, de forma física, el reino de Dios y liberando a la nación de Israel de los romanos y llevándola a su máximo esplendor, ¿no? Entonces, esto lo tenemos también aquí en el comienzo del capítulo 11. Vemos que Jesús va a entrar en Jerusalén y lo que tenemos es ese cuadro, ¿no? Es como el de un rey triunfador que entra, ¿no? Que entra a la capital, a Jerusalén. Esto, si pensamos en algunos relatos del Antiguo Testamento, pues vemos algo muy similar, por ejemplo, cuando, si os acordáis, en la historia del rey David, cuando él tiene que huir porque Absalón, su hijo, se ha rebelado, ¿no? Y quiere tomar el reino. Pues vemos que David huye con algunos del pueblo que le son fieles y le siguen. Y bueno, finalmente pues va a haber una batalla y Absalón va a ser derrotado. Y cuando David regresa a Jerusalén, pues tenemos un cuadro parecido a este, ¿no? Es que el pueblo sale a recibirle y le da la bienvenida y todos pues vitorean y aclaman la llegada del rey, ¿no? Uh-huh. Y ese es el escenario que se nos presenta aquí, ¿no? Bien, vamos a ir adentrándonos en este pasaje. Lo primero de todo, ¿qué es, no? Vemos que Jesús está ya culminando ese camino a Jerusalén, ¿no? Que veíamos también en el capítulo anterior y en realidad desde más atrás cómo había emprendido ese viaje, y ya llega muy cerca al Monte de los Olivos, ¿no? Estamos ahí en el versículo 1, donde nos dice que se ubica Jesús, aquí en este primer versículo. Junto a Betfagé y a Betania. Uh-huh. Frente al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, ¿dónde estaba? ¿Estaba cerca de Jerusalén o...? Estaba justo al lado, ¿no? Era como Al este. Sí. Uh-huh. Jerusalén en realidad estaba ya ubicado en una zona ya con altura, ¿no? Para ir a Jerusalén había que subir, ¿no? Y el Monte de los Olivos estaba todavía un poquito más arriba, ¿no? Era como una loma que estaba un poco más elevado, ¿no? Sobre Jerusalén, pero justo en sus inmediaciones. Entonces, cuando se venía por este camino, el que venía de Jericó, pues había que pasar por el Monte de los Olivos y desde ahí se podía ver Jerusalén, ¿no? Desde arriba. Se veía muy bien el templo y lo que era la ciudad. Y allí pues en este camino habían 2 aldeas, que son las que se mencionan aquí, ¿no? ¿Quiénes vivían en Betania, os acordáis? Lázaro con sus hermanas. Sí, bien. Lázaro, que fue el que Jesús resucitó, ¿no? Esto Marco no lo relata, pero sí Juan. En el Evangelio de Juan vemos que Jesús resucitó a Lázaro. Lázaro había muerto y lo habían enterrado. Llevaba ya, creo que eran 4 días, ¿no? Y Jesús fue cuando dijo que quitasen la piedra, ¿no? Donde Lázaro estaba, su cuerpo muerto estaba situado, y lo resucitó. Y esto era un milagro grandioso, seguramente el mayor que hizo Jesús, ¿no? De levantar a un muerto que ya estaba enterrado. Y ya estaba descompuesto. Ya se estaba descomponiendo, ya había empezado el proceso, ¿no?
Claro. Esto sucedió poco antes de la llegada de Jesús a Jerusalén para cumplir su misión, ¿no? Como vemos en el Evangelio de Juan. De hecho, vamos a ver que en esta población de Betania, seguramente en la casa de Lázaro, Marta, María, es donde Jesús se va a hospedar durante toda esta semana. Semana previa a su crucifixión. Bien, pues vemos que Jesús llega allí, no va solo, va acompañado de sus discípulos y en realidad también de una gran multitud. Esto era normal porque decíamos que estamos a punto de entrar en la Pascua. Entonces, gran cantidad de gente venía a Jerusalén. No solamente de todo lo que era Israel, sino de más allá también, porque en todo el Imperio Romano habían judíos que estaban viviendo en muchas ciudades distintas, ¿no? Entonces, en fiestas tan importantes como esta, la de la Pascua, pues se producía un trasiego de peregrinos que se dirigían a Jerusalén, que es donde estaba el templo, para festejar esta celebración tan importante para ellos, ¿no? Entonces, pues la población en Jerusalén aumentaba mucho en esta fiesta, ¿no? Y Jesús, como muchos otros, pues acudieron, ¿no? a Jerusalén y también al templo. Bien, pues entonces, justo antes de llegar, en el Monte de los Olivos, Jesús se detiene. ¿Y qué es lo que le manda a dos de sus discípulos de hacer? ¿Qué encargo les da? Que fueran a buscar, que iban a encontrar un pollino atado. Lo mandó, dice, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. ¿Qué es un pollino? ¿Qué es? ¿Qué animal es ese? Burrito, ¿no? Es un hijo de asna. Un hijo. Asna. De un asno. ¿Un asno? Ah, de una burra. Ajá. Ah, bueno, un asna. Es un burrito, Qué ¿no? belloso. Ah, vale, vale. Ajá. Ajá. O sea que Jesús manda a dos de sus discípulos a traer ese animalito de carga, ¿no? Sí. En uno de los evangelios paralelos nos dice que lo trae con su madre, ¿no? Que traen a los dos, ¿no? Ajá. Al burrito y a su madre, ¿no? Ahora, ¿por qué pensáis que Jesús hace esto? Porque Jesús lo hace con la intención de subirse y entrar en Jerusalén subido, ¿no? En ese animal, en ese burrito. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Yo creo que el asno es un animal que no tiene, es muy sumiso, Noble. más noble. Muy manso. así como el cordero. Manso, Sí, mansito. También para demostrar humildad y frío. Es que Iba a ser de su vehículo, desde luego, ¿no? Y también él iba a montar el primero en ese, porque nadie había montado ese. Interesante también, ¿no? Sí. O sea, podríamos... Sí, eso, que nadie había subido sobre él. El pollino era un animal, en cuanto a esta familia de los equinos, el opuesto al caballo de guerra. Entonces Jesús entra como un rey, pero que viene montado en un pollino. Simbolizaba en aquellos años el hecho de que entraba el rey a la ciudad en son de paz. Porque en aquellos años, cuando un rey entraba en un caballo de guerra, significaba que venía conquistando la ciudad a través de la violencia de la guerra. En este caso, el símbolo es que entra como rey, pero en paz, a través de este animalito, que es el opuesto al caballo de guerra. Qué detalle tan interesante, ¿no? Que en contraste con lo que
muchos de ellos seguramente esperaban, ¿no?, que viniese el Mesías como ese conquistador, ¿no? Jesús escoge entrar en un burrito, ¿no?, simbolizando esa paz, esa mansedumbre, ¿no? Esto también, ¿no?, otro punto importante aquí, es que esto estaba profetizado, ¿no?, por el profeta Zacarías. Esto Marcos no lo recoge, pero sí lo tenemos en alguno de los evangelios paralelos, ¿no? Esta entrada de Jesús a Jerusalén de esta manera está registrado en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y tenemos no recuerdo en cuál, ¿no?, pero en alguno de ellos, si no en todos, que se menciona al profeta Zacarías, ¿no? ¿Tú lo tienes ahí? 9. Zacarías 9. ¿Lo lees? Sí. Zacarías 9:9 dice: tu rey viene a ti, justo y victorioso, pero humilde, montado en un burro, en un burrito cría de una burra. Y ahí, bueno, sigue el versículo. Uh-huh. Él destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra. Uh-huh. Tu rey viene a ti, o sea que Jesús viene como rey. Claro. ¿Y la palabra que pone ahí cuál es? ¿Humilde? Justo y victorioso, pero humilde, montado en un burro. Claro. La humildad del burrito. No es una cosa elegante, un caballo de raza, un caballo de sangre. Y es como que acá da la definición también, ¿no?, de pollino, porque acá dice montado en un burro, en un burrito, cría de una burra. Todo eso Claro. dice. Explica mejor ahí para que entienda. Y también cuando dice que viene, o sea, cuando habla de la acción de destruir, es para destruir las armas de guerra, ¿no? O sea, ahí tenemos la paz, dice, ¿no? destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra. Y tenemos la paz y la humildad, ¿no?, que representaba el entrar en ese burrito, ¿no? Entonces, eso había sido profetizado y algunos de los evangelistas, cuando relatan este evento, citan esa profecía. Dicen para que se cumpliese la profecía de que el Mesías entraría de esta manera, ¿no? El rey vendría así, montando sobre un burro. Entonces, el hecho de que esto fuese algo profetizado y hiciese referencia a la llegada de ese rey, del Mesías, ¿qué nos dice esto en cuanto a Jesús haciendo esto, ¿no?, de mandar a que le traigan ese burro para montar en él? ¿Podríamos decir que Jesús era consciente de que él estaba entrando en Jerusalén como el Mesías? Sí, trayendo la paz. Y trayendo la paz. Sí. O sea, Jesús de forma intencional cumple esa profecía. Fijaos que el Antiguo Testamento está repleto de profecías acerca del Mesías, de lo que había sido anunciado acerca de él. Y algunas de ellas fueron cumplidas por Jesús de forma, podríamos decir, involuntaria. Por ejemplo, dónde nacería, ¿no?, que nacería en Belén, el linaje del que vendría, que sería traicionado por tantas piezas de plata, que repartirían sus ropas echando suertes. Muchas de estos anuncios proféticos se cumplieron porque se tenían que cumplir, porque él era el Mesías. Pero luego vemos que con algunas otras profecías como esta, Jesús intencionalmente las cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabía quién era y a lo que venía. Entonces Jesús, conociendo lo que Zacarías había dicho, de que el rey entraría de esta manera, antes de entrar a Jerusalén para cumplir su misión, manda a 2 de sus discípulos que le traigan a ese burrito y él se va a subir sobre él, ¿no? Entonces Jesús sabe a lo que viene. No solamente él, muchos más allí también, especialmente los que mejor conocían
la Escritura, que precisamente eran los enemigos de Jesús, ¿no? Los fariseos, muchos de los saduceos, los escribas, ¿no? Al ver a Jesús entrando de esta manera, ellos entienden qué es lo que Jesús está haciendo. Ahí en Mateo es donde se menciona no solo el pasaje de Zacarías, sino también de que vino el asna con el pollino. Sí. En Mateo 21 trajeron el asna y el pollino. Pusieron sobre ellos, o sea, sobre los dos animalitos, pusieron sus mantos. Pero Jesús se sentó encima del pollino. Entonces, esto va a molestar mucho a los fariseos y a los enemigos de Jesús, porque por un lado ven que Jesús viene como ese rey prometido, y por otro, ¿qué es lo que hace el pueblo? ¿No? Podríamos decir que ellos están apoyando a Jesús como ese rey que viene. Sí, ¿no? Claro. ¿Cómo lo relata Marcos? Yo ya aquí, este título tengo la entrada triunfal Uh-huh. en Jerusalén. Y vosotros tendréis algo así. Uh-huh. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Uh-huh. En el 8 dice, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Uh-huh. ¿Y el versículo 9 y 10? Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Uh-huh. Fijaos en esa expresión del versículo 10. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Habíamos dicho cuando terminábamos el capítulo anterior y Jesús sana al ciego Bartimeo, que la forma en la que él se dirige a Jesús es utilizando el título mesiánico de Hijo de David, ¿no? Entonces, fijaos, lo que la multitud aclamaba es el reino de David, ¿no? El reino esperado, profetizado. El Mesías ha llegado, ¿no? Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Ahora, seguramente tenéis ahí en vuestras Biblias unas referencias en pequeño, ¿no? Del Salmo 118. Si hacemos un salto ahí a los versículos 25 y 26, este es uno de esos salmos considerados mesiánicos. ¿25 y 26? Sí. Si os fijáis en el título que aparece aquí en la Reina Valera, el Salmo 118, nos dice que es un salmo que habla de la salvación de Dios, ¿no? La salvación recibida de Dios. Uh-huh. Que es precisamente lo que Jesús como Mesías venía a traer, ¿no? Y estos versículos 25 y 26 es donde encontramos estas expresiones que ahora le vemos a la multitud aclamando, ¿no? Uh-huh. ¿Quieres leerlo, Hilda? Mira. Bendito el 25. Sí. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego.
Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Esa expresión, oh Señor, sálvanos ahora, te ruego, eso es lo que significa la palabra Hosana. Hosana significa eso. Oh Señor, sálvanos ahora, te lo ruego. Entonces esto se estaba cumpliendo en lo que estaba pasando allí, ¿no? La multitud acompañando a Jesús, y están ellos exclamando de esta manera, ¿no? Es como si estuvieran diciendo, ha llegado la salvación de nuestro Dios, el Mesías está aquí, ya va a comenzar su reinado, ¿no? Y nuestra esperanza se cumple, ¿no? ¿Y qué hacían? Dice que cortaban ramas, las tendían, ponían sus mantos. Se ve que era como parte de su cultura, ¿no? Hacerle como un pasillo. O ellos, bueno, no sé si era parte de su cultura. Pero querían hacerle como un pasillo, ¿no? Como que le una gran alfombra. Sí. Es como ese acto de sumisión al rey, ¿no? Llega el rey. Estaban tendiendo una alfombra al rey. Una alfombra compuesta por mantos y ramas. Eso. Fuerte que ellos, o sea, toda esta multitud de ese pueblo, ya Jesús había preparado el corazón de ellos. Ya todas las manifestaciones que Jesús había hecho era como que ahora todas estas personas es que lo han entendido, y Dios creo que ahí también intervino para abrir su entendimiento y ellos entender que ese era el rey, ¿no? Lo confirmaban porque ya ellos mismos lo hacían. Entonces es como ver que Dios iba preparando el corazón de ellos hasta este punto. O los que creyeron y los que confiaron en Él. Que dijeron, es este. Porque para que toda la gente haga eso así voluntariamente, o sea, eso tiene que haber también una intervención de Dios. Para que, como les fue preparando el corazón con todo lo que decía, lo que ellos veían, pues ya era como una confirmación ellos en sus corazones. A nivel colectivo, o sea, era Claro. clamor, ya. Como una reverencia que le hacían, como poniendo todo eso en el camino. Sí. Le hacían una reverencia como ya reconociéndole como rey. Pero lo hermoso es eso, esa preparación que Dios les fue haciendo, o sea, Jesús, con todo lo que ellos vieron, porque todos esos milagros, mucha gente estaba ahí. Y sí. Y a lo mejor unos callados y ya después, ¡buah! O sea, dijeron, es que es Él. Pues cuando él predicaba y sanaba, muchas multitudes lo seguían. Y fuera de eso también, cuando recuerden que él resucitó a Lázaro. Y cuando lo fue a sacar, dijo que las hermanas dijeron que ya llevaba 4 días de muerto, que ya hería. Y él le dijo a Marta o a María, no sé, a una de las dos le dijo que iban a ver, que si creían iban a ver la gloria de Dios. La gloria de Dios la vieron. Él dice que muchos no morirían sin ver la gloria de Dios, unos en la transfiguración y otros con la resurrección de Lázaro. Pues desde ahí empezaron ya los Caifás y todos estos gobernantes a perseguirlo, a tramar cómo era que iban a hacer para matarlo, para sacarlo del medio. Y entonces, pues, ellos ya, Caifás y quién fue, y otro ahí, otros que eran pues los gobernantes mayores, empezaron a tramar cómo iban a hacer, y después pues con la complicidad de Judas, pues lo lograron.
También nos relata otro de los evangelios que los fariseos se molestaron cuando escucharon que la gente decía esto, ¿no? Y le dijeron a Jesús, oye, dile a la gente que se calle, ¿no? Como no escuchar lo que dicen de ti. Entonces Jesús les dijo, si ellos callaran, las piedras hablarán. Las piedras hablarían, ¿no? Bien, pues ¿qué podemos aprender aquí de este texto, ¿no? Pues, por un lado vemos que Jesús, Él era plenamente consciente de que Él era el Mesías, ¿no? Y que Él venía como el Rey, ¿no? Pero por otro que su misión, que era la que Él venía a cumplir, pues como Él le había dicho a sus discípulos, era la de dar la vida, no la de ser coronado, sino la de dar la vida para nuestra salvación. Podríamos decir que esos ruegos de la gente, Hosana, ¿no? Dios sálvanos, Dios realmente los iba a responder, ¿no? Pero no de la forma en la que ellos esperaban. No por medio de la espada, sino por medio del sacrificio voluntario, ¿no? De la cruz, ¿no? Pero eso era lo que Él había venido a hacer, ¿no? Muchas veces Dios obra de esa manera, ¿no? De formas que nosotros no esperamos. Dios responde de una forma mayor, ¿no? Y muchas veces incomprendida por nosotros, de una forma más grande de lo que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Y la salvación que Jesús venía a traer no era solamente una salvación temporal o del pueblo romano, ¿no? Sino una salvación eterna, ¿no? Del alma, y no solamente de los judíos, sino una salvación que va a ofrecer a todo el mundo, ¿no? Eso es lo que Él vino a cumplir allí en esa cruz. ¿Creéis que estas alabanzas que Jesús recibe era algo justo? ¿Algo claro, digno que de Él, que todo Él eso, merecía? Merecía todo y mucho más. Por todo lo que Él ha hecho y le enseñaba, ¿no? a sus discípulos, lo que Él iba a cumplir, lo que había venido a cumplir para la salvación de... De hecho, como decíamos hace un momento, ¿no? Cuando los fariseos quieren que Jesús, se molestan por escuchar a la gente diciendo esto, ¿no? Vemos que Jesús no va a detener a la multitud, ¿no? No le va a reprender ni... Vemos en realidad que lo que estaba pasando allí era algo justo, ¿no? Podríamos decir que Jesús merece todo tipo de alabanza y gloria. Sí, todo. Sí, ¿no? Merece todo. Aunque Él no vino en ese momento para ser coronado, pero Él era el Rey, ¿no? Y Jesús lo sabía. Él era el Rey prometido por Dios. Rey de reyes y Señor de señores. La representación máxima y total de Dios entre los hombres. El Hijo de Dios. El único que, por derecho, merece. Reinaría y reina, ¿no? en toda la creación, ¿no? Jesús. Entonces, ¿es Jesús digno de recibir toda gloria? Sí. De que le reconozcamos. Digno de toda gloria y alabanza. De que reconozcamos su señorío, de que nos sometamos voluntariamente a su gobierno, de que le demos a Él todo honor, toda honra. ¿Es eso justo? ¿Es eso correcto?
Sí. Sí, ¿no? Lo merece. Cuando en una de las ocasiones, hablando del rey David, ¿no? En la que él entraba a introducir el templo, el arca en Jerusalén, para llevarla bueno, el templo no estaba allí aún, pero para llevarla ya a la capital, ¿no? Pues nos cuenta el relato que su mujer se molestó porque vio a David que danzaba y alababa a Dios de una forma extravagante. Entonces la mujer al verlo así de esa manera, como Con ese gozo. Con ese gozo y de alguna forma como el gran rey humillándose, ¿no? Delante de la nación, pues se molestó, ¿no? Y la respuesta de David fue algo así como, bueno, Dios es digno de esto, ¿no? De que yo me humille delante de la gente por alabarle a Él, ¿no? Y lo haré pues todas las veces que haga falta, ¿no? Entonces cuando se alaba a Dios de una forma así como por ejemplo vemos aquí, ¿no? Con gozo. Podemos ser de los que alabamos, de los que nos unimos a esos clamores, ¿no? Reconociendo que eso es lo que Él merece, o podemos ser de los que se molestan, ¿no? O de los que se mantienen indiferentes, ¿no? Y simplemente ni se suman a las alabanzas, ni les va ni les viene, ¿no? Nosotros podemos escoger de qué grupo vamos a ser, ¿no? Pero estamos de acuerdo, como discípulos de Jesús, de que Jesús es digno de recibir toda alabanza, toda gloria, todo honor, toda honra, ¿no? Entonces, siempre que nos sumemos al grupo de los que alaban a Dios, ¿no? Siempre que utilicemos nuestra boca, nuestro ser, para reconocer su grandeza, para confesar quién es Él, para alabarle, para reconocer su señorío, para adorarle, pues estaremos haciendo algo digno de Él, ¿no? Lo que es justo, lo que es correcto. ¿Estáis de acuerdo? Amén. Sí. Ajá. Así es, ¿no? Pues No eso debe importar, ¿no? Que cada uno le alabe, le haga. Es importante no querernos sumar a los que condenan. No sé. Entonces es una aplicación que podemos sacar de aquí de este texto también, ¿no? Aquí tenemos como una especie de ánimo para nosotros para sumarnos al grupo de los que alaban a Cristo, ¿no? Para reconocer su grandeza, su señorío y tender nuestros mantos delante de Él, cortar las ramas de los árboles. Sí. Ajá. El Señor merece nuestra alabanza, merece que le reconozcamos como Rey, que le adoremos, que nos sometamos a Él. Siempre que hagamos eso estaremos agradando a Dios. Seguramente muchos de los que estaban allí pues tenían también sus problemas, ¿no? Cada uno pues tenía su historia, ¿no? Y algunos pues tendrían problemas familiares en casa, otros quizá tenían sus enfermos que no habían llevado a Jesús para ser sanados, otros tendrían pues sus problemas económicos, ¿no? Pero eso no les impidió reconocer en Jesús la esperanza prometida que ellos estaban esperando, ¿no? Y junto con la multitud, pues alabarle y reconocer que el Rey estaba allí, ¿no? Que reconocer en Jesús la esperanza prometida. Eso puede pasar hoy en día por la segunda esperanza de que Él va a regresar y va a venir justamente con muchas cosas alrededor. Porque a mí me ha pasado que cuando alguien que ya viene el Señor, que
como pongamos esa mirada en él y lo dicen con un gozo y a veces uno se desubica porque uno ve y el panorama está catastrófico. Y entonces, claro, digo, es verdad, a mí me hace reaccionar porque hay gente que dice, no, ahí está la mirada, no es que ya viene, o sea, entre más rápido venga mejor. Pero claro, uno está muy aquí terrenal y a mí me ha hecho parar eso porque digo, es verdad, sí que, o sea, al final si uno se va, el Señor sabe cuándo te tiene que llevar y ya se acabó la historia. Pero claro, es eso, ¿no? Como estar consciente de eso y esto es como un paralelo con eso. Que alrededor, que vas a ver alrededor, pero justo es que él estaba viendo. Claro. Qué bueno ese paralelo, ¿no? Como nosotros también estamos ahora esperando el regreso de Jesús, del Rey, ¿no? Y este gozo que vemos aquí en la multitud es el que deberíamos de tener nosotros, ¿no? Cuando pensamos en que Él viene, en su llegada. A veces esto lo abordamos desde lo catastrófico, ¿no? Porque es así, porque la Biblia profetiza pues desastre, persecución, tragedia, ¿no? Pero lo bueno es lo que viene después. Es que el Rey viene a la tierra y Él viene para establecer el reino de Dios y para salvar, ¿no? Para salvar a su pueblo, salvar a los suyos. Entonces, ese es el gozo que deberíamos de tener, ¿no? Incluso si tenemos que pasar por la persecución y sufrir antes de que Jesús regrese, también podemos hacerlo con gozo, ¿no? Porque sabemos que ese no es el fin, que tenemos un final feliz prometido, ¿no? Que Jesús es esa esperanza que se va a cumplir, ¿no? Y Él viene a la tierra y viene para traer el reino de Dios, traer la justicia, traer la paz, para gobernar para siempre, quitar el pecado. Él viene como una persona, ¿verdad? Como un hombre. Claro, Él viene como un hombre y viene como Dios. Pues Él viene como figura de hombre. Claro, pero no como un hombre como nosotros, aquí, ahora, ¿no? Sino como un hombre glorificado, ¿no? Él tiene el cuerpo glorificado de la resurrección, ¿no? Y de esa manera va a regresar a la tierra para tomar el reino, para gobernar, ¿no? Y traer juicio. Ese problema tenían los judíos de aquellos años con el Señor porque ellos, por las enseñanzas de los rabinos, tenían a la venida del Mesías como que iba a venir un rey triunfante, poderoso. Y también la Biblia habla de esto, del pollino, ¿no? De Zacarías. Entonces, algunos rabinos decían que iba a venir Jesús, el Mesías, para un Israel digno, y otro grupo decía que iba a venir para el Israel indigno. Entonces, para el Israel digno iba a venir así como poderoso. O sea, no podían ver con claridad de que había dos venidas del Mesías. Bueno, y eso lo pasa hasta hoy, ¿no? Con los judíos que siguen esperando el Mesías. Entonces, ellos no podían conciliar la idea de un Mesías humilde, como entrando hacia Jerusalén, como estamos viendo, en son de paz. Pero en la segunda venida sí lo vamos a ver. Como, bueno, acá el versículo que da Daniel 7:13, ¿lo leo? Sí. 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y habla, ¿no? De su poderío, de su majestad. Pero bueno, obviamente este pasaje dice como un hijo de hombre. O sea, claro, era la visión de Daniel, ¿no? Que vio así. ¿Qué dice después de eso? Justo después. Creo que habla de que recibe el reino, ¿no? Ya. Tendría que leer el pasaje. Ahí te digo. Daniel 7:13 es. Daniel 7:13. 7. Y el 14 dice: y le fue dado dominio, gloria
y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Eso dice el 14. O sea, esto habla de la segunda venida donde Jesús viene a establecer su reino milenial. Y entonces eso es lo que a ellos les costaba conciliar entre un Mesías que venía en un pollino y este otro Mesías que profetiza Daniel. Que son dos caras opuestas del mismo Mesías. No es que muchos dicen que él sí viene, pero que él va a venir como en espíritu. Entonces, muchos enseñan. No, precisamente cuando Daniel habla de un hijo de hombre, habla de eso, de un hombre real, no de físico, no nada que ver con una imagen. Sí, claro. Muchos enseñan que viene como que porque él está en el cielo como un espíritu. Confundidamente enseñan eso, ¿no? Confundidamente. Bien, ¿alguna aplicación más? ¿Algún comentario que queréis hacer de este pasaje de hoy? ¿Alguna otra aportación? Que la entrada triunfal de Jerusalén nos muestra cómo Jesús se identifica con nosotros. Porque Él, siendo rey, se degradó así hacia a nuestro nivel, y entrando así en son de paz y en humildad, lo que hace es identificarse con nosotros, con nuestras enfermedades, con nuestras tristezas, con nuestras angustias. La gente gritando Hosana habla de que hasta el día de hoy nosotros seguimos dependiendo de lo que Él nos dé, de su salvación, de su misericordia, y es bueno saber que tenemos un Señor que sabe lo que sentimos, que no está por encima de nosotros en cuanto a juzgarnos y a señalarnos, sino que se identifica con nuestras necesidades, y esta entrada triunfal de Jerusalén me hace reflexionar sobre eso. Qué bueno. Sobre la humildad del Señor para ayudarnos. Qué bueno. Y no solo con eso, sino también en la cruz. Mire que estaba en medio de dos hombres. El uno, pues todos eran como es el mundo ahora. Ahí los llamaban ladrones. Entonces uno aceptó que merecía lo que le estaba pasando y otro no. Y él le dijo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Claro. También este texto, ¿no?, en relación a lo que estamos comentando sobre su humildad, ¿no?, sobre la paz que él venía a traer, nos habla, porque claro, decíamos por un lado que vemos a un Jesús consciente de su identidad, de que Él es el Rey, Él es el Mesías prometido, y por eso intencionalmente va a cumplir con esta profecía. Pero por otro también este texto nos habla de su carácter, ¿no? Es que Él sí es el Rey, ¿no?, pero Él es humilde. Él es el Rey de paz, ¿no? Él es amor, ¿no? Entonces, la forma en la que Él decide entrar, pues nos habla también del carácter de ese Rey, ¿no? Lo cual necesariamente se aplica a nosotros como sus discípulos, ¿no? Si tenemos ese Rey con ese carácter, pues ese es el carácter que Él desea que esté impreso en nosotros, ¿no? El carácter de la humildad, el carácter de la paz, el carácter del amor, de salvar a los necesitados, a los que sufren, de ayudarles, ¿no? Como hemos estado viendo a lo largo de todo el Evangelio. Muy bien, ¿alguna aportación más de este pasaje antes de terminar? Más que del pasaje mismo, yo pensaba en la diferencia entre la primera venida y la segunda, en el sentido de que la primera venida, que es la que nos ocupa hoy, estamos todos contentos, ¿no? Primera y segunda venida incluida.
vida, todo. Pero sí que es verdad que en la segunda venida hay otras cosas que pasaron en el mundo que son un poco más preocupantes, que pueden, vamos, no tenemos que preocuparnos de nada, porque precisamente el Señor nos quita toda esta preocupación, no tenemos por qué, pero que la situación es un poco diferente también. Tenemos que superar esa dificultad estando con Jesús. Claro, tenemos que encontrar nuestro gozo más allá de las dificultades presentes, de la persecución, de las tragedias, en lo que va a suceder, ¿no? Que es que Él regresa. Y Él regresa para establecer su reino, salvando a su pueblo y resucitando a los que hayan muerto en Él, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que mantener ese enfoque, ¿no? Y ese gozo, ¿no? En medio de todo lo que pueda pasar, ¿no? Vamos, que tiene su dificultad, pero vamos. Claro. El hecho de la entrada triunfal, hay un detalle muy interesante porque Jesús hasta ahora siempre Él había dado todo por las necesidades de la gente, ¿no? En todos estos años de ministerio que Él había tenido. Pero ahora, en la entrada triunfal, se ve algo distinto, algo que la gente hace por Jesús. Ya no es Jesús haciendo algo por alguien, sino la gente haciendo por Él. Y es como una coronación de estos 3 años de ministerio, porque si uno ve todo el contexto, claro, para nosotros ahora que tenemos ya toda la historia completa, lo vemos diferente, pero pensemos en la gente en ese momento. Ellos habían escuchado la fama de Jesús durante 3 años y dijeron, sí, este es nuestro rey porque hizo esto, hizo aquello. Ellos conocieron todas las historias, los milagros, las cosas que Jesús había hecho, seguramente la fama, Él corrió por todos lados. Entonces, por ejemplo, el hecho de poner los mantos en el camino, que para nosotros, bueno, son telas que se ponen, pero en aquellos años la ropa era muy costosa. Y ellos estaban poniendo algo de mucho valor para que Jesús camine y pase por ahí. Entonces, eso nos muestra de cómo cuando nosotros miramos en perspectiva nuestra vida, ¿no? Miramos hacia atrás todos los años que hemos vivido con Cristo y vemos todas las bendiciones que Él hizo por nosotros, todas las cosas buenas que nos dio. La conclusión a la que tenemos que llegar es que no nos queda otra que darle lo que tenemos. Entregarnos. Entregarnos totalmente, sin pensar esto que doy tiene valor, ¿no? Como hizo la gente en este momento. Ellos entregaban sus mantos para que pase Jesús por encima, así, con sus 2 burritos ahí. Y bueno, ese detalle de la adoración genuina es eso, ¿no? Claro. Darnos por completo al Señor, sin pensar en el valor de lo que estamos. Qué bueno ese punto, porque vemos que Jesús se entrega por completo, ¿no? Él viene y se entrega por completo. Y la única respuesta justa, ¿no? Por nuestra parte, digna de Él, es entregarnos de la misma manera, ¿no? Que al final ese es el discipulado, ¿no? Lo que Jesús llama a sus discípulos, ellos lo dejan todo para seguirle, ¿no? Y de alguna forma eso es lo que Dios tiene en mente cuando nos da a su Hijo, ¿no? Es que nos entreguemos por completo a Él, ¿no? Lo da de una forma total, ¿no? Para que Él se entregue hasta lo sumo, dando la vida por nosotros, para nuestra salvación, pero Él espera que le amemos de la misma manera, ¿no? Que nos entreguemos por completo a Él, ¿no? Y eso es lo que nos hace sus discípulos, en realidad, ¿no? Eso es lo que nos une a Él. Qué bueno ese punto, sí. Muy bien, bueno, pues vamos a parar aquí. Y los siguientes pasajes y capítulos, como decíamos, pues estamos en esa última semana de Jesús y vamos a acompañarle hasta la cruz, ¿no? Y el relato de la crucifixión de Jesús y de todo lo que pasa desde que lo apresan, pues es el relato más extenso en todos los evangelios, ¿no?
de todo lo que ellos cuentan de Jesús, en lo que más se detienen es en pues, el calvario que pasó, ¿no? Su sacrificio, porque al final es lo más importante, ¿no? Y su resurrección. Es la misión principal de Jesús para nuestra salvación. Bien, pues todo eso lo iremos viendo en los siguientes días.